Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en donde ayer logramos grabar un debate, como lo prometimos, con Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, quien se ha dado la tarea de atacar a diestra y siniestra, es mi opinión, es mi perspectiva, al gobierno y las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no es que yo venga a defender a López Obrador, pero en medio del debate general, de los periodistas y de la labor que estamos realizando con este nuevo gobierno, es importante poner las cosas en contexto, es importante transparentar la situación para que no nos pongan a todos en el mismo costal. Bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo y en directo en este espacio en el que hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí tenemos que hablar, ya que estamos señalando debates entre periodistas, las ganas que trae Felipe Calderón con el apoyo de Vicente Fox de debatir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy en la mañana les pone unas cachetadas guajoloteras, sobre todo a Felipe Calderón, que dice, lo que hacen no es ilegal, es inmoral, y también se lleva entre las patrullas, si me permiten la expresión, al expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León. Vamos a hablar de eso también, de una situación que demuestra la polarización y demuestra lo cuidadosos que tenemos que hacer con el lenguaje que utilizamos en redes sociales. Al diputado de Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, de San Luis Potosí, conocido como el Mijis, ustedes lo han escuchado en diferentes ocasiones aquí, atentaron contra su vida, le cumplieron la amenaza y le dispararon, todo parece indicar, desde una motocicleta en movimiento, 10 balazos le metieron al automóvil en el que viajaba. Vamos a buscar al Mijis para ver en qué situación se encuentra. Lo último que supe de él fue una declaración que hizo a los medios mientras entraba al hospital para ser atendido. De eso vamos a platicar también aquí en Sin Censura. Pero para iniciar, no la mañanera, déjeme hacer un enlace en vivo y en directo con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora, para que nos dé sus opiniones sin censura, como todos los martes. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente, aquí escuchándolos con mucha atención. Oiga, doctora, pues le salió lo gallito a Felipe Calderón, a Vicente Fox, y esto es inédito, nunca antes visto, que los exmandatarios se sientan aludidos por lo que dice el mandatario en funciones, el presidente en funciones, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y que reten a debatir, o en las oficinas de ellos, o en la mañanera. Ya los periodistas hasta preguntaron, ¿y qué tal si vienen aquí como Nino Canún? Le entra al debate. Esto es verdaderamente increíble que los expresidentes quieran debate con el presidente en funciones porque se sienten aludidos con sus declaraciones. Pues mira, yo creo que es una actitud un poco, como tú lo mencionas, envalentonada, innecesaria, porque dada la investidura que en su momento tuvieron, pues tendrían que haber mantenido un nivel de prudencia que no lo han mantenido, cada uno en su estilo, pero yo creo que parte de lo que provoca incluso pues mucha sorpresa y llama la atención este tipo de respuestas es, primero que nada, López Obrador no dijo explícitamente el nombre de nadie. Dijo algo muy general, pero obviamente el saco inmediatamente se lo pone, pues a quien le queda, y sabemos muy bien que le quedaba a Felipe Calderón, quien reacciona en Twitter, que les encanta hacerlo así, en vez de que mandara un comunicado, digamos, serio y formal a la presidencia, ¿no? O sea, hacen una serie de llamados que tienen que ver con justamente llamar la atención de la opinión pública y no tanto realmente enfrentar una situación que en todo caso podrían incluso haber puesto una denuncia, ¿no? Si consideraran que están aludiendo en su honorabilidad, una cosa por el estilo. Entonces,
Yo lo veo como una de esas estrategias que tienen que ver también con posicionar su partido político, con irse mostrando como esa oposición muy abierta a López Obrador, porque dado el escenario actual, pues realmente no hay rival, y en ese sentido, pues cualquier oportunidad brincar para poder decir, somos los que estamos exactamente del lado contrario. Entonces yo más bien lo veo como una estrategia. Llamar a debatir al presidente pues es realmente infantil. Ningún presidente que en el planeta se atrevería, digo, no es que se atrevería, que se quitaría el tiempo de lo que tiene que hacer para debatir con un expresidente que además pues su competidor, digamos, muy cuestionado y en una situación pues muy lamentable para el país. Entonces, dado eso, pues es decir algo solamente para estar en el tema como lo estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Es lograr otra vez estar en las primeras planas, es estar en la boca de la gente, y te digo, yo lo veo más como parte de su estrategia, de su partido, y en eso pues está haciendo segunda también Fox en muchas cosas. Doctora, creo que les gana ya el debate sin debate el presidente Andrés Manuel López Obrador, es mi perspectiva, es mi opinión, cuando López Obrador esta mañana dice en la conferencia de prensa, no es que sean ilegales las cosas que hacen, son inmorales. Y creo que Andrés Manuel López Obrador ha insistido una y otra vez, y creo que con justa razón, de la autoridad moral. ¿Con qué cara algunos personajes salen a criticar? ¿Con qué cara se envalentonan y se enojan? Dice Andrés Manuel López Obrador, no te asustes, básicamente así lo leo, no te asustes, Felipe, no es que te esté acusando de alguna ilegalidad, te estoy acusando de inmoral. Y esa sí es una bofetada guajolotera, como decimos en Sonora, doctora. Pues es muy duro, porque mira, se supondría que el presidente de México, en su momento, pues tendría que ser el primer patriota, el hombre que daría, digo, prácticamente su vida por el país. O sea, se supone que la investidura presidencial, pues es a lo máximo a lo que podría aspirar un político en cualquier lugar. Entonces, dado eso, se esperaría, bueno, es una figura que está además por encima ya de su propia historia. Imagínate llegar a ser presidente, que no necesitas las baratijas que te puede dar cualquier empresa internacional, porque además se suponía que para eso tenían la famosa pensión, ¿no? O sea, no era falta de salario, no era falta de ingreso. Entonces, ahí es donde han abaratado de tal manera esa figura que cuando aceptan un cargo, además a empresas internacionales, efectivamente, no es ilegal, ahora lo quieren hacer ilegal, por cierto, quieren que entre como una cuestión que sí impida cierto tipo de empleos a muchos cargos, no solamente presidencial, pero que impida, ¿por qué? Porque estamos hablando también de información altamente reservada, información de seguridad nacional que tiene un presidente y que en el momento en que es el asesor o parte del consejo de una de estas empresas, imagínate en energía, de petróleo, de gas, de todo lo que tiene que ver con las cuestiones más importantes que necesita un país, y a veces no, la información es tan reservada que obviamente pues tiene que mantenerse en esa cautela. El hecho de después poder usar esa información pues es de un abuso, como te digo, no es hasta el momento ilegal, pero efectivamente desdibuja completamente la honorabilidad que podría haber tenido esa persona habiendo sido presidente. Entonces, el señor Felipe Calderón pues no es ningún tonto, él sabe muy bien que corrompió la propia figura al haber aceptado ese tipo de cargos. No tendría ningún argumento en términos económicos, porque él se había realmente servido con la cuchara, pero súper grande. Entonces, el asunto pues va a quedar otra vez en el marco de lo que todo mundo va a empezar a saber, porque se va a saber en dónde trabajaba, cuánto ganaba, incluso como consejero, y que dobleteaba en ese sentido pensión y los muchos cargos que tenía. Porque acuérdate que él argumentó que él tenía el recurso que se le daba por conferencia, ¿no? Unas millonadas de que se supone que les pagan, pero realmente tiene que ver con esto, con este tipo de cargos internacionales que al final lo que dan es información reservada, de muy delicada, y que lo que implica es vender al país. Y eso es lo que han estado haciendo, y eso es lo que es, no tiene que ser solamente inmoral, esperemos que pronto también sea ilegal.
Así es, doctora. Y como que hay muchos frentes abiertos, muchos debates, ¿no se le hace? No solamente con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, sino ahora con la desclasificación del caso Colosio, los documentos, los videos. Hoy se da a conocer también el de la autopsia. Deme su opinión acerca de esto, porque regresan los personajes que, si bien es cierto, López Obrador dijo, no vamos a buscar enfrentarnos, no nos vamos a empantanar, pues hoy hace mención directa ya con nombre y apellido de Calderón. Hoy hace mención de Ernesto Zedillo, y esta desclasificación de información sobre el caso Colosio vuelve a recordarnos la pregunta: ¿quién mandó matar a Colosio? Y ya sabe a dónde apunta el dedo del mexicano de a pie. A Madrid, Vicente, ¿no? Bueno, ahorita que es el lugar de moda entre la gente chica en México. Pues mira, yo lo que te diría es que hay muchos frentes abiertos en el sentido de, digamos, el debate de, si tú quieres, la élite política, pero son tantos los temas, porque yo lo que veo es una necesidad de parte de la presidencia de poner todos esos temas que se han debatido durante años y que en todo caso empiezan a trabajar ahí sí, ya cada una de las áreas. Entonces, obviamente, hay pendientes históricos. Tú mencionas el de Colosio, pero ahora se empiezan a abrir, digamos, pendientes no tan lejanos, pero mira lo que en tu estado, Vicente, lo que está pasando ahorita con el exgobernador Padres, pues es otro tema, porque no es solamente la figura, sino que abre toda una estela de corrupción, de pus, de porquería, que tiene que ver también, y también lo dijo en su mañanera López Obrador, el tema de los jueces, que aunque son libres y soberanos, y en ese sentido su investidura implica que tengan esa neutralidad, pues ciertamente en México ha sido muy conocido y muy debatido siempre el hecho de que toda esta gente que logra amparos, ¿no?, que al final acaban beneficiando, aunque se sepa claramente que son unos tranzas que se llevaron la mitad del Estado, que no que privilegiaron a su familia por encima de lo que tenían que hacer como obligación, digamos, política y de como funcionarios. Y el caso es que estos jueces, que son parte de la maquinaria, o sea, no son un personaje u otro, sino es toda una infraestructura, y que todos los mexicanos lo sabemos. Aquí ese es el detalle. Todos hemos sabido, como nos ha dado miedo de que, bueno, ir al Ministerio Público, lo que implica estar ahí 12 horas para que te tomen una sola consignación, pues obviamente la gente rehuye, además le da miedo, e incluso lo dijo López Obrador hoy en la mañana, y dijo, lo que ya no puede seguir siendo es que el propio gobierno sea cómplice de la delincuencia. Tiene que estar separado, no puede ser la misma delincuencia, que todos lo sabemos, Vicente, ha sido la norma en nuestro país durante muchos años. Entonces, estos frentes de los que tú hablas, yo creo que se van entrelazando, porque al final el caso Colosio es emblemático, se siente como algo, un capítulo cerrado, un capítulo muy lejano, un capítulo de lo que ocurrió, pero si lo ves en términos de historia, pues todos están vivos, menos ahora sí que el único que afectado aquí fue Colosio, la historia del país, que tampoco era todavía, porque hablan mucho, ¿no?, que si magnicidios, bueno, pues fue un asesinato político tremendo, pero él era un candidato que se iba a disputar la presidencia, y nadie tiene por qué decir que iba a ganar, digo, porque fuera el PRI, digo, obviamente, todavía la infraestructura en ese momento no daba para ninguna oposición, pero lo que claramente vemos aquí es que todos estos frentes lo que muestran es la celeridad, la prisa que se tiene por colocar todos esos temas que hay que poner ahí enfrente y que cada uno lo vayamos discutiendo. Y para mí, te diría, Vicente, no hay tema más importante que este país tiene que enfrentar que el tema de la seguridad, y en ese sentido el anuncio ayer del tema de la estrategia para ver el asunto de los desaparecidos me parece fundamental, porque es exactamente como la mayor crisis humanitaria que ha vivido nuestro país, y la cual los anteriores presidentes, incluyendo, ahí si tú quieres, Fox todavía no estaba tan involucrado en este punto, porque esa se la tenemos que atribuir sobre todo a Felipe Calderón, pero ni siquiera han dicho esta agua es mía. Es impresionante que no hicieron nada, dejaron realmente pasar el tema, lo permitieron que aumentara, e incluso de alguna manera fueron cómplices. Digo, de alguna manera directa, ¿eh? Entonces, a mí me parece que sí, son muchos frentes, y cada uno se va decantando por el frente que considera que hay que apostarle,
Y ahí es donde yo veo que cada uno de estos pues va a jalar a los expertos, porque ya viste, hay gente expertísima en el tema de Colosio, y las nuevas generaciones que también tienen curiosidad e inquietud, estoy hablando a nivel profesional, que empiezan a dar nuevos datos y nueva información, y yo creo que nos vamos a enterar de muchas más cosas. Y la verdad, no digo, como te escuchan, yo lo sé muy, que te escuchan Vicente Fox y también Felipe Calderón Hinojosa, ojalá escuchen esto y que sean muy cautos, porque tendrían que ser prudentes, tendrían que estar escuchando el termómetro de la sociedad mexicana y entender que ellos son parte de esa complicidad que todos observamos, porque aún cuando no hubiera habido una cuestión, digamos, malévola directa de ellos, fueron omisos y eso los hace cómplices, Vicente. Y es que cómo no hacer una mea culpa. Bueno, los cobardes no asumen su responsabilidad, pero carambas, el panorama que nos pintó Alejandro Encinas ayer fue de película de terror, horroroso, macabro. 40,000 desaparecidos, 26,000 cadáveres sin identificar, 1,100 fosas apenas identificadas en México, y no hay, perdón, ya sabe que soy medio grosero, pero no hay ni un solo cabrón metido en el bote pagando sentencia por algún crimen de lesa humanidad. A ver, doctora, ¿solamente en México pasan estas cosas? Y es que ha habido, insisto, esta complicidad, este encubrimiento, e incluso parte de la maquinaria que permitió que siguieran estos crímenes, porque lo que tú tienes es que al final de cuentas, digamos, la parte del narcotráfico que ahora nos estamos, digamos, enterando, los que no estamos metidos otra vez como expertos, porque los expertos lo han dicho, digo, lo de Pemex, ¿cuánto no lo dijo la periodista Ana Lidia Pérez, no? Años. Claro. Lidia Cacho ha escrito sobre el tema de pederastía y todo este tema de trata de personas desde hace años. O sea, más bien es no haber querido verlo y más bien dejarlo pasar y permitir que la sociedad pues siguiera simplemente con el miedo y generar miedo. Y ahora lo que estamos, digamos, viendo, bueno, pues en la voz del presidente o en la voz de algunos de las personas que van presentando los programas, es que se va a enfrentar, y tienes un tema muy delicado, el de los desaparecidos, porque además del dolor, de la cuestión tan terrible de lo que eso significa, o sea, yo no puedo imaginar algo peor, Vicente, pero ahí lo que tiene que ver es cómo la maquinaria administrativa, política del Estado alimentó y permitió que eso siguiera, no solamente en los casos de aquellos, digamos, policías más macabros, que evidentemente eran parte de eso, incluso los que lideraban, y en el caso de Veracruz eso es clarísimo y se sabe ahora, y tienes razón, ¿dónde está la gente que tiene que estar detenida? Y además diciendo exactamente cómo es toda esta maquinaria para que se pueda localizar a todas las personas, porque también en esto, y eso no va a poder cerrarse los capítulos hasta que la gente no pueda cerrar ese dolor, ese duelo. Implica que puede haber gente que está viva y hoy esté esclavizada, Vicente. Es gravísimo lo que te estoy diciendo, pero hoy por hoy, ¿por qué alguien va a tener que aceptar que su familiar desaparecido está muerto? ¿Qué tal si está en una situación en la cual justamente puede ser rescatada? Y eso es lo que dijo ayer Alejandro Encinas. Vamos a ir en el entendido, vamos a partir del hecho de que la gente no está muerta, un desaparecido no es un muerto, un desaparecido puede ser que se le pueda encontrar, porque si no presumes ya de algo que no es automático, y en ese sentido pues tienes un compromiso todavía más fuerte, porque la gente tiene la esperanza de que podría encontrar a sus familiares. Entonces, es una situación yo creo que muy dura, muy lamentable, muy triste, que la gente lo vemos como un capítulo más, pero es, yo creo que el corazón medular de lo que ha sido la injusticia y la impunidad en nuestro país, porque ya es el extremo, ya es incluso corromper lo más sensible que tiene que ver con la vida, con los afectos de la gente. Entonces, a mí me parece que eso es de las cosas que se están abriendo, y por eso digo, la prudencia de los otros tendría que más bien en todo caso decir, bueno, la información que tenemos, que no la compartimos antes, pues se las acercamos al gobierno actual, ¿no? Más bien eso es lo que tendrían que estar haciendo, cooperar, participar, y no estar tratando de sacar agua para su molino y sus supuestos nuevos partidos. Usted dice que Fox y Calderón nos ven o nos escuchan. Yo creo que no.
les dolería mucho lo que decimos aquí, porque no somos chayoteros. Ellos, ya sabe, tienen amigos en los medios de comunicación y tienen a sus favoritos, pero bueno, en otros temas, mi querida doctora, Donald Trump hoy presenta su State of the Union, el Estado de la Unión, el informe de gobierno, y todo parece indicar que va a utilizar el tema de los migrantes para darnos otra vez hasta por debajo de la lengua. Hoy le preguntaron, le hicieron un comentario sobre Trump al presidente Andrés Manuel López Obrador y él sigue insistiendo en no meterse. Yo creo que va a tener que llegar un momento en el que López Obrador se va a tener que pronunciar, porque las deportaciones continúan, la persecución continúa y esta actitud discriminadora, racista pues, de Donald Trump y su gobierno contra los que se lleva entre las patas, y entre ellos muchos mexicanos. Deme su opinión, doctora. Mira, este es un tema que evidentemente va a llegar el agua al cuello, porque pues es el caballito de batalla de Donald Trump. Ahorita lo va a anunciar, va a insistir en esta cosa criminal y de inseguridad, y que el muro detendría todas las hordas que están llegando para invadir Estados Unidos, ¿no? Y en esta cosa que él utiliza, bueno, pues donde algún caso criminal extremo que coincida que haya sido inmigrante, sobre todo en el caso de indocumentados, pues para alimentar esa opinión pública y ese voto duro. Esa es, digamos, la ecuación, y le salió bien y la quiere mantener. Ahora, el punto acá, desde México, yo creo es que sí valdría la pena que en su momento la presidencia de este país pues hiciera un poco este discurso que tiene que ver con que, a ver, acá las cosas sí cambiaron y estamos apostando por un cambio, digo, evidentemente, ¿no? Ese es parte del discurso. Y en ese sentido, digo, el mensaje a Donald Trump sería, bueno, dado que estamos cambiando, espérate. Y espérate, porque justamente vamos en esa línea, y que parte del cambio, como tú lo dices, Vicente, tiene que ver, por ejemplo, sí, con la deportación que continúa de los mismos nacionales mexicanos, es que no enfrenten la situación que han enfrentado quienes han regresado antes de que empezara un nuevo gobierno. O sea, ¿dónde está el cambio? Necesitamos ver ese cambio. Con el tema de la transmigración, como ya lo vimos, sí hubo un cambio, tal vez no estructural, pero sí vimos un cambio importante, y además también el gobierno mexicano tendría que decirlo. A pesar del número de gente que entró, en realidad fue mucho menos visible, menos, digamos, tuvo menos impacto el seguimiento de esta caravana, porque realmente caminó mucho más rápido por el país, está caminando, digamos, por el país más rápido, y ahora se ha diversificado hacia dónde se han ido. Tiene que ver con el propio, también la estructura interna de quienes están caminando, quienes están viniendo. Pero el gobierno mexicano lo puede usar mucho a su favor para también marcar una diferencia del gobierno anterior, digamos, hacérselo saber también a los estadounidenses, y es decir, a ver, el otro momento, el otro gobierno del que hablaban es otro. Están hablando con un país que apostó y que quiere ser diferente. Y en una parte tienen razón. La responsabilidad del éxodo mexicano, de esta migración enorme que hemos tenido durante décadas, es verdad que es responsabilidad del gobierno mexicano. Es verdad que el gobierno mexicano no se hizo cargo de las condiciones económicas, políticas y sociales del país que evitaran el éxodo que hemos tenido, la sangría que ha significado que un 10% de nuestra población se haya ido del país. Entonces, en ese escenario, pues realmente el gobierno mexicano, yo soy de la idea, podría usarlo también políticamente para responder, sin responderle a Donald Trump, porque eso es lo que busca un bravucón, ¿no? La respuesta inmediata y así burda, sino simplemente decir no, estamos en la idea de que estamos cambiando y el compromiso es ese, y por eso y en esto nos diferenciamos de nuestros anteriores gobernantes. Y yo por ahí me iría, Vicente, porque realmente entablar o responderle a alguien como el del estilo de Donald Trump, mira, es hacerle el caldo gordo, y eso es exactamente lo que él busca. Pues yo tengo la intención, ni tampoco me doy golpes en la espalda y decir que somos la última Coca-Cola del desierto, pero sí creo que somos un medio que entendemos el tema migrante, y es un tema que ha estado, al menos el de los mexicanos en Estados Unidos, olvidado en las mañaneras. Voy a regresar, doctora, porque mientras López Obrador, el presidente, es cauto, no se quiere meter en broncas con Donald Trump, pues seguimos los mexicanos en Estados Unidos
tratando de entender cuál es el plan para defendernos, entender cuál es el plan para designar a los cónsules, por ejemplo, ¿no? Hay tantos temas y no se han abordado. Y yo entiendo perfectamente que muchos de los colegas que van a la mañanera no entiendan este tema de los mexicanos en el extranjero. Por eso me ofrezco a ponerlo sobre la mesa, porque si no le preguntamos a López Obrador, pues cuántas conferencias de prensa mañaneras van, y creo que es un tema importante. Hay millones de personas al pendiente de lo que tenga que decir sobre oportunidades de las que puedan beneficiarse si regresan, o las herramientas que puedan utilizar si quieren regresar a aportar en este cambio de gobierno. No sé si exagere o así lo entiende también usted. No, yo creo que el asunto es que yo creo que si se le pregunta directamente a López Obrador sobre el tema, es probable que no lo conozca, con el detalle de lo que justamente la comunidad mexicana que vive día al día, estando en Estados Unidos, esta situación o estas dudas concretas, ¿no? Tú dices algo a lo mejor hasta más sofisticado, el consulado, bueno, ¿cómo lo eligen? Bueno, eso sería una cuestión seguramente que te podrían contestar en relaciones exteriores, cómo lo están pensando, no necesariamente cómo lo están haciendo, pero eso sería una cosa. No, el otro tema sería, bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si se mantiene esta idea de seguir deportando o si incluso se incrementara la deportación? ¿Qué implica para el país que regrese? ¿Qué ha cambiado, por ejemplo, para una persona que regresa, que puede tener una experiencia muy diferente, o incluso, como tú lo dices, que hubiera una posibilidad de considerar regresar al país si a alguien quisiera o fuera su opción de vida? Bueno, todo eso, tengo la impresión que el presidente López Obrador no lo tiene tan lubricado, porque no es un tema que ha sido su tema. En eso tienes toda la razón. Ahora, ¿qué nos toca? Educarlo, y educarlo en el sentido más positivo, lo quiero decir, y ahí es donde hay gente experta en México. Yo creo que hay gente que está en el equipo de gobierno, que conoce del tema, que le puede dar ese punching bag para que justamente cuando gente como tú pregunte, Vicente, sobre cosas muy concretas, pues no haya ambigüedades o no haya salidas del tema para no poder responder cabalmente como se esperaría. Por ejemplo, un tema que ahora se está discutiendo mucho acá, bueno, en la Ciudad de México se aprobó, y eso yo les aviso, es que va a sonar una tontería, pero ustedes me van a entender. En México, el acta de nacimiento perdía vigencia después de unos meses. O sea, tú sacabas un acta de nacimiento para hacer unos trámites y a los meses ya no podías usar esa acta porque ya no era vigente, lo cual es, puedo decir muchas cosas de ese tema, pero no me voy a extender. Una tontería. Bueno, en la Ciudad de México se acaba de aprobar que cualquier acta de nacimiento no pierde su vigencia. Así de tonto como suena, pero a eso se aprobó. Es un paso enorme, es una maravilla. Pero eso hay que exigir, Vicente, que se apruebe en todo el país. ¿Me entiendes? Es algo a lo mejor pequeñitito que no podrían ver quienes están ahí en las mañaneras, porque es un tema pues aparentemente trivial, pero no lo es. Tiene implicaciones para alguien que por fin sacó su acta de nacimiento, estando en Chicago, desde Oaxaca. Bueno, Oaxaca sí tiene un sistema muy interesante electrónico, pero bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la tienes que volver a sacar porque vas a hacer otro trámite en 3 meses? Bueno, ese pequeñito ejemplo que les doy, multiplíquenlo por los ejemplos que se nos ocurran a nosotros ahora, que podría ser lo que más que preguntárselo al señor presidente, pues en su momento, decirle, a ver, está pasando esto, ¿qué más se puede hacer? A lo mejor a un nivel administrativo muy básico, pero hay otros niveles mucho más estructurales que se necesitan conocer como parte del plan nacional, ¿no? Definitivamente. Y doctora, sé que siempre ando ocupada, le agradezco su tiempo. Quiero cerrar con su comentario, su opinión acerca de esto. Pareciera que hay un debate de los periodistas buenos y los periodistas malos. Y nosotros sí creemos desde Sin Censura, porque lo hemos dicho abiertamente, que hay periodistas pagados, sesgados, chayoteados. Pero ahora pareciera que le están enjaretando al presidente Andrés Manuel López Obrador la responsabilidad de meternos un zape a los críticos. Los periodistas tradicionales, los periodistas de carrera, los periodistas famosos, pareciera que están muy lastimados en su ego por las críticas de la gente en redes sociales.
por las preguntas que le hacen o no le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se ponen de pie al hacerle la pregunta al presidente. Y ahora cada vez son más las voces que pareciera que están ardidos. Así lo entiendo yo, con mucho respeto, sí entiendo de la pluralidad, pero así como en algún momento me criticaron a mí por cuestionar a López Obrador en campaña, hoy puedo decirle que la gente reconoce que en Sin Censura ni somos matraqueros ni somos chayoteros. ¿Qué piensa de esto? Pues mira, yo creo que es un momento muy interesante en la parte que tiene que ver con que nuevas voces se dejen oír. Además, es más, te lo voy a decir, hasta generacionalmente hablando, Vicente, tienes que empezar a oír a todos estos nuevos grupos de jóvenes, de todos, digo, yo veo, por ejemplo, en el caso de todos los medios alternativos, pues también voces de otras partes. Aquí es muy bonito que desde Chicago se puede estar hablando de lo que ocurre en México, porque es una forma de cristalizar esta idea de que el país es más allá que su geografía. O sea, toma forma, ya no es una cosa hipotética, ahí tú le estás dando forma. Y la gente que te escucha y la gente que opina y que replica, eso es lo que hemos estado hablando a lo mejor desde una parte más teórica. Entonces, ¿qué vemos ahorita? Que gente en Tabasco, en Aguascalientes, en Sonora, en Chicago, opina, tiene opiniones bien fundadas, tienen conocimiento y bueno, obviamente alteran el orden de las cosas que desde hace décadas se ha dado desde la Ciudad de México y en los medios que tienen la capacidad de tener un micrófono o una cámara y que son pues los que, como se dice, los que la rifan. La opinión es casi sagrada porque no había contraopiniones. Ahora lo que tenemos es voces pues que surgen, claro, también a nivel de radio muy importante y que permiten que uno vaya pues cambiando y oyendo y a lo mejor me gusta una cosa de uno y de otro o de otros no, tampoco tiene que ser unánime. Pero a mí me parece que eso es muy saludable, que rompe justamente este poder tan omnipresente que han tenido sobre todo, bueno, en este caso Televisa acá en México. Y yo creo que mira, la comunidad mexicana de Estados Unidos en eso también es un ejemplo, porque como tenía la posibilidad de oír otras cosas estando desde el extranjero, pues muchas veces tenían opiniones más aguerridas, más críticas, porque se enteraban más de lo que nos enterábamos nosotros. Estoy hablando hace tiempo, ¿eh? Entonces, yo todo eso lo veo muy saludable. Ahora, con respecto específico a la pugna que pueda haber, la molestia, pues con la pena, porque ahí sí es donde dicen los nuevos o los que están llegando, que ni están llegando, digo, tú tienes una larguísima trayectoria para mencionar alguno, pero por lo menos en este escenario nacional ya más visible, lo que es interesante es decir, no, aquí de lo que se trata es de que se tiene que abrir el espectro. Y que ¿cuándo has visto a salvo Ricardo Rocha, que ha ido a las mañaneras, aquella vez que fue Nino Canún, pero tú nunca has visto a un periodista del relieve tuyo, del relieve de Televisa, que diga, bueno, pues voy a una mañanera y yo pregunto, a ver, mandan a los reporteros, que bueno, que también es parte del trabajo que ellos hacen, pero sí han dejado mucho que desear en muchas de las preguntas que han hecho, y a mí me molesta mucho que agarren el micrófono y se echen un rollotote. Mira, yo, el burro hablando de orejas, pero lo digo porque porque van a preguntarle al presidente y de repente, oye, hacen como 5 o 6 preguntas y tú dices, a ver, al punto, porque él mismo hasta le dan chance de darles la vuelta, ¿no? En vez de que digamos, le cierren la posibilidad y tenga que contestar, pues obviamente le preguntan 5 o 6 cosas, pues él contesta lo que quiere y les da la vuelta. Entonces, me parece buen ejercicio, no sé si va a ser sostenible en el tiempo, eso sí te lo digo. Esto de las mañaneras, yo tengo la impresión que es una estrategia muy interesante para marcar distancia con el gobierno de Peña Nieto, que no aparecía para nada, que no se le sabía de él y jamás podría haber articulado un discurso de más de 3 minutos, ¿no? Digo, Peña Nieto cada vez que hablaba sin el teleprompter no podía decir nada. Entonces, marcar esa diferencia, poner la agenda nacional de los temas, como lo veíamos hace rato, y en algún momento tal vez bajarle a este tipo digamos, de mañanera continua, pues a mí se me parece muy desgastante, muy fuerte, muy interesante para los que lo seguimos, pero muy desgastante. Y la última cosa, que al final de cuentas ahí es donde todos los medios, sean los oficiales o los alternativos,
tienen la obligación vigente de meterse hasta adentro, hubiera o no hubiera mañaneras, pues. Claro, de acuerdo, doctora. Oiga, le tengo una sorpresa. Omar, ¿venga? Un mesero de uno de los restaurantes que me ha tocado visitar acá en Los Ángeles, en la calle San Vicente, allá cerca del aeropuerto, me dice, yo los veo, me gustan mucho los comentarios de la doctora Leticia Calderón Chelius, ahí se lo dejo de tarea. No, pues ahora me dice, cuando vaya a Chicago voy a ir a ese restaurante. Y pues, acá en Los Ángeles, ando en Los Ángeles. Encantada de la vida tener esta oportunidad, Vicente. Es muy importante porque también esto, insisto, nos permite realmente construir el país que somos, que no tiene una frontera y se acabó ahí. Somos estos, ¿no? Los que nos podemos oír y replicar estemos donde estemos. Es en Los Ángeles, ando en Los Ángeles, doctora. No, pues bueno, primero voy a ir a Chicago que a Los Ángeles, Vicente, así que, bueno, ahí me pasas el dato luego para con mucho gusto en alguna ocasión que haya posibilidades. Un abrazo, doctora, que pase excelente día y muchas gracias por su paciencia y sus comentarios. Y un saludo para allá y que, bueno, el frío les vaya siendo más leve cada vez. Hasta luego, Vicente. Un abrazo, doctora. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura todos los martes.